Fe en la fe o fe en Dios. Bendiciones, mis amados. Ese es el tema o el título para nuestra reflexión en este día. Entendemos qué es la fe y no voy a hablar sobre la definición o el concepto que aparece en Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Más adelante, si Dios lo permite, estaremos dando algunos estudios sobre este capítulo. Quiero empezar con esa pregunta. ¿Entendemos qué es la fe? Porque si hay algo muy común en el vocabulario de todos nosotros como cristianos es la palabra fe, una palabra que escuchamos desde los diferentes púlpitos o en el lugar donde nosotros vayamos o hablemos con algún hermano de la iglesia. ¿Entendemos realmente qué es la fe? Bien, mis hermanos, la fe no tiene ningún poder en sí misma. Quiero decirles, hermanos, esto porque es importante que nosotros podamos conocer que la fe no tiene ningún poder en sí misma. La fe no obliga a Dios a cumplir nuestros deseos o nuestros propios caprichos. No hay nada que obligue a Dios a actuar a favor de nosotros mismos. Recordemos, mis hermanos, o aprendamos que Dios no puede ser manipulado por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Un niño cuando quiere pedir algo manipula con sus sentimientos o con sus emociones. Todos tenemos o todos en alguna ocasión hemos visto cuando un niño llora, patalea, cuando quiere obtener algo. Lo paradójico es que a través de sus sentimientos logra obtener esos resultados o logra obtener lo que él quiere. Dios no actúa así con nosotros. Dios no es manipulable por nuestras emociones o sentimientos. Créame, mis hermanos, que a Dios no podemos manipularlo con nuestras emociones. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche lo que dice este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir, hermanos, es que la fe de nosotros debe tener un enfoque o una dirección. Y ese enfoque, ese objetivo es Dios. No hay nada bajo este mundo en lo que nosotros, hermanos, podamos confiar, sino en Dios. Uno de los mensajes de este tiempo es que la gente puede decretar o puede declarar. Y quiero decirles, mis hermanos, que ese es el evangelio que hoy estamos escuchando a través de los diferentes predicadores o de aquellos que se hacen llamar profetas. A veces, hermanos, solamente estamos escuchando declare o decrete. Y lo interesante es que siempre lo que hay que declarar, siempre lo que hay que decretar, está enfocado en lo material. Y quiero decirles, mis hermanos, que el yo declaro o el yo decreto no es bíblico. Y hemos llegado a esto, mis hermanos, porque estamos cayendo en la mala interpretación o estamos tergiversando algunos textos bíblicos que no tienen que ver absolutamente con declarar o decretar. A veces tomamos, hermanos, sobre todo las declaraciones que están ahí en el libro de Proverbios. Doy un ejemplo, mis hermanos, ahí en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, mis hermanos, a veces como que cogemos esos textos y tergiversamos realmente el contexto. Más adelante miraremos a qué se refiere este proverbio. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos a través de la palabra, nosotros no encontramos, por lo menos en los salmos, que son 150, a los salmistas como David, como Asaf, o los diferentes escritores de los salmos utilizando la expresión declarar. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque se nos está enseñando que a Dios podemos manipularlo, que a Dios podemos obligarlo a cumplir o a satisfacer nuestros deseos. Déjeme decirle, mis hermanos, que Dios no se mueve, hermanos, por lo que nosotros le digamos, aún así lo hagamos de la manera más formal, de la manera más bonita. Recuerden, mis hermanos, que Dios se mueve es conforme a su soberanía. Dios se mueve es conforme a sus propósitos.
Si Dios cumpliera o satisfaciera todos nuestros deseos, todo lo que nosotros le digamos, Dios dejaría de ser soberano. Quiere decir que entonces nosotros nos convertiríamos como en semidioses porque Dios terminaría haciendo lo que nosotros quisiéramos que Él haga. Creo, mis hermanos, que nos hace falta entender, a pesar de que llevamos muchos años, mucho tiempo congregándonos o recibiendo la palabra o leyendo la Biblia. Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios se mueve es conforme a su deseo y a su propósito. Nosotros debemos seguir el consejo de Jesús, tened fe en Dios. Hoy estamos, hermanos, endiosando al hombre, estamos endiosando al hombre y estamos humanizando a Dios. Hoy, hermanos, nos estamos convirtiendo en dioses, en semidioses, al decir, declare, decrete que Dios va a moverse y Dios va a hacer y usted va a obtener todo lo que usted pida. Mis hermanos, hay un peligro dentro de las iglesias y es que en la iglesia, mis hermanos, se ha metido falsas enseñanzas, hermanos, enseñanzas que ya, hermanos, no son bíblicas, sino que son conceptos o son teologías de gurú, de ciertos gurús, hermanos. Un gurú es como un brujo, como un hechicero, es diga palabras, decrete, diga esto y lo va a obtener. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos declarando o con lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Lo único que yo encuentro, mis hermanos, es que sí podemos declarar o podemos proclamar es la grandeza y las maravillas de Dios. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo, oremos a Dios pidiéndole, sí, cosas, hermanos, pero que lo que pidamos, lo pidamos conforme a su preciosa voluntad. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la fe tiene tres matices. Es buena, es agradable y es perfecta. La Biblia nos enseña también, hermanos, ahí a través del libro de Santiago, si no estoy mal, es que nosotros muchas veces le pedimos a Dios y no tenemos las cosas porque estamos pidiendo mal. Así que, mis hermanos, no hay nada que a Dios lo obligue a actuar a favor de nosotros. Recordemos que todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace en su gracia, en su misericordia, en su benevolencia. Aprendamos, mis hermanos, a orar y a pedir la dirección de Dios en todas las cosas. Así que, mis hermanos, esa es la reflexión en este día. Y no malinterpretemos, hermanos, y no tergiversemos la palabra del Señor. Cada vez que escuchemos, hermanos, algún concepto acerca de declarar o obtener, mis hermanos, las cosas así de una manera instantánea, así, mis hermanos, simplemente porque nosotros pedimos, tengamos, hermanos, mucho cuidado, analicemos las cosas. Proverbios capítulo 18, el versículo 21 dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman van a conocer de sus frutos. ¿Qué quiere decir ese texto? Ese texto no quiere decir, hermanos, que yo declaro, yo pido y entonces voy a obtener. No, mis hermanos, ese texto habla de que nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir a una persona. Quiere decir, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado con nuestra boca en proclamar cosas en contra de nuestro prójimo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si hablamos mucho, puede ser que nos metamos en muchos problemas. Recuerden, mis hermanos, que nosotros, a través de lo que nosotros decimos de alguien, podemos edificarlo o podemos destruirlo. Hay palabras, hermanos, que han causado herida en el corazón del hombre. Hay mujeres que han sido maltratadas, no físicamente, sino verbalmente. Y esas palabras, mis hermanos, lo único que han hecho en el corazón de ellas es, hermanos, causarle un daño emocional muy grande. Y no solamente a las mujeres, sino que también a nuestros hijos.
Tenemos que tener cuidado en lo que nosotros les estamos, hermanos, diciendo o les estamos, hermanos, proclamando. Recuerden, mis hermanos, que con nuestras palabras podemos herir, podemos destruir o matar a una persona. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros digamos algo. Así que esa es la reflexión muy sencilla, ese es el pensamiento para este día. Y hermanos, oremos a Dios pidiendo todo conforme a su preciosa voluntad. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes y nos veremos, hermanos, el domingo a través de el mensaje realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Recuerden, mis hermanos, estaremos terminando nuestro tema y a partir de ahí vamos a estar dando algunas enseñanzas muy interesantes con respecto aún de lo que estamos hablando en este día a través de esta reflexión. Fe en Dios, fe en la fe o fe en Dios, hermanos. Recuerde que Jesús dice ahí en Marcos 11:22, tened fe en Dios. La fe tiene un enfoque, tiene una dirección y ese enfoque es Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.